12:10, muy buenas tardes a todos ahí quienes nos escuchan en sus casas, en el auto, en donde estén. Estás escuchando Siempre en Casa por RPP, la voz de todo el Perú. Mi nombre es Diego Pajares Herrada y comenzamos una nueva hora de programa y escuchando esta salsa que dice Decisiones, ¿no? Gran Rubén Blades, por supuesto. Y decisiones son los que toman nuestros hijos, los que de repente están a punto de tomar tus hijos, que están por terminar el colegio y no saben qué carrera, ¿no? ¿Qué carrera, a qué se orientan, qué van, a dónde voy, en dónde estudio, qué estudio? Y hoy ya no es como como tú que nos escuchas, ¿no? Que papá, ya tienes tus hijos o tienes tus nietos, ya no es como en nuestras épocas, ¿ah? Ahora hay mucho más opciones, mucha más información para hablar al respecto, acerca de cómo orientar a los adolescentes a optar por una carrera profesional después del colegio. Tenemos ya en cabina un especialista y es Carmen Sandoval, docente de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por la invitación. Ya me vas a entrevistar sobre un tema que no solamente te voy a hablar como profesional, sino también como mamá, porque tengo un joven adolescente de 15 años que está terminando cuarto de media. Entonces te puedo hacer la pregunta directamente. Hoy día los jóvenes de esa edad, que están en cuarto de media, que están pasando a quinto, a diferencia de, vamos a decir así, ¿no? Como dicen en nuestras épocas, ¿no? Salen hoy con más información, con menos información, salen ya del colegio, terminan con una idea clara de qué es lo que quieren estudiar. Mira, ahí yo te respondería a través de dos vías, ¿no? Ajá. Primero tienen mucha información, pero no necesariamente saben lo que quieren estudiar, ¿no? Primero porque ellos salen muy temprano. O sea, nosotros tenemos jóvenes de 16 años que están optando por una carrera. O sea, imagínate, todos los 16 años ya sabías qué era lo que querías. Esa sería la pregunta para los padres, ¿no? Y también para los docentes. Entonces, ellos sí tienen mucha información, pero también tienen otras formas de ver la profesión, ¿no? Les llama mucho los medios, les llama mucho los contenidos audiovisuales. Cuando yo he visitado colegios, por ejemplo, he visto eso. Pero no solamente es para producir un contenido como el que vemos en TikTok, que es un contenido, digamos, para divertirnos, sino también contenidos que son más educativos, que son más profesionales. Entonces además tienen las herramientas de poder manejar las redes, de poder comunicar diferente. Entonces eso ha cambiado la forma de ver de los jóvenes, sí, ¿no? Ha cambiado bastante porque digamos, a nosotros nos enseñaban en nuestra época. Tenemos que hablar así, porque, claro, sí. A tener una profesión y ejercerla. Sin embargo, ahora cada joven hace su trayectoria, ¿no? Su carrera. Es importantísimo. A partir de diferentes experiencias que va teniendo. O sea, estudia el bachillerato, luego hace la licenciatura, pero luego tiene posibilidad de hacer máster, diplomados, inclusive los que quieren dedicarse a la investigación, hacer doctorados. Entonces, realmente tenemos una gama de posibilidades que los jóvenes pueden hacer. Ejemplos, vamos a los ejemplos así claros. ¿Cuáles son las trayectorias que usted ha identificado, ¿no? Que sigue un adolescente joven que empieza su carrera y va avanzando? Ya, por ejemplo, yo soy directora de la carrera de educación inicial allá en la PUC. Entonces, yo tengo muchas jóvenes que me dicen, mira, Carmen, a mí me gusta trabajar con niños, pero he visto, por ejemplo, que algunos niños tienen problemas de aprendizaje, de interacción, de socialización. Entonces, dirigen su carrera para, por ejemplo, estudiar maestrías en fonoaudiología o en problemas de aprendizaje, diplomados en autismo. Responden realmente a las demandas actuales de la profesión, que no eran necesariamente las mismas que yo tuve cuando salí de la universidad. Claro. ¿No? Entonces, ellas mismas buscan esta trayectoria de carrera, pero no solo eso, hay algunas que se interesan más por la gestión, quieren liderar proyectos o quieren trabajar en otros ámbitos educativos. Por ejemplo, yo tengo una alumna, a mí me gusta mucho dar este ejemplo, Yanira Chencho. Ella es ayacuchana, ella es youtuber, pero el contenido que hace es la enseñanza del quechua. Entonces revaloriza no solamente esta lengua ancestral, que es nuestra lengua, ¿no es cierto?, que nos caracteriza también como peruanos, sino que además la hace llegar a diferentes públicos. ¿Y cómo lo digital influye ahora en esa decisión, no? O sea, sí, es transversal a las carreras, llamémoslas clásicas, ¿no? Sí, claro, porque ellos, o sea, nosotros estamos frente a jóvenes que tienen otros intereses, pero que además ellos quieren mostrar lo que hacen.
¿no? Y yo creo que en eso un poco ha cambiado en la medida en cómo se arriesgan, ¿no? A hacer diferentes cosas que nosotros no necesariamente hacíamos cuando éramos jóvenes. Claro, porque ahora los padres tienen miedo de que venga su hijo y le diga, quiero ser youtuber, ¿no? Viven con ese temor, pero ¿deberíamos tener temor o no? Yo pienso que todo bien encaminado Ajá. no nos va a, digamos, no podemos tener temor porque los jóvenes también pueden hacer su propia empresa. Por ejemplo, yo he visto alumnos míos que han estudiado educación que tienen empresas educativas, o sea, el mundo ha cambiado. Yo te hablo más desde la educación, que es lo que conozco, claro, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en mi época mis compañeras estudiaban educación inicial para hacer su nido. Ahora las chicas estudian educación inicial con múltiples propósitos porque el campo educativo también se ha ampliado. Es amplio, como varias otras carreras en general. Sí, como Vamos a seguir hablando sobre eso. Carmen Sandoval, docente de la Facultad de la PUC, de la Facultad de Educación. Después de la pausa, ¿le parece? Me parece. Y si tienen nuestros oyentes o televidentes dudas al respecto sobre orientación vocacional, puede llamarnos al 212-4100, 212-7165 o gratis desde regiones al 0813-140 para cualquier consulta. Estamos acá para orientarte vocacionalmente. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Estás escuchando RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con Carmen Sandoval, docente de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, acerca de cómo orientar a los adolescentes a optar por una carrera profesional después del colegio. Hoy están, decíamos, expuestos, Carmen, a mucha más información, ¿no? Ahora tienen muchas más opciones también. Y podríamos brindar algunos consejos tal vez a los padres, ¿no? Acerca de cómo ayudar a sus hijos, a sus hijas a tomar decisiones informadas sobre su futuro. Sí, lo primero que yo diría sería estar a la escucha, orientarlos, pero sobre todo observar bien cómo son nuestros hijos. O sea, algunos hablan mucho, otros son más bien callados. Entonces, si nosotros vamos pues a tratar de presionar para que ellos nos cuenten, de repente estamos cometiendo un error y sería mejor acercarnos de acuerdo a cómo el hijo nos deja acercarnos para hablar de estas experiencias. ¿Cuándo deberíamos preocuparnos? Porque, a ver, entiendo por lo que me está diciendo que, pues, a ver, no hay que presionarlos. O sea, no, dime qué quieres estudiar, ¿no? No, para nada, ¿no? Sí, pero también de repente llega un punto en el que nos preocupa porque nos damos cuenta que no tiene algún interés, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite ahí? O sea, ¿cómo podemos conversar con ellos al respecto? Por generar Yo lo que veo es darles opciones, o sea, explicarles que, bueno, en la vida hay diferentes etapas, hay diferentes procesos y que ya estamos terminando la etapa de la educación básica y que pues tenemos que pasar a otra y contarle un poco cómo es esta etapa, cuáles son los retos a los que nosotros nos enfrentamos como profesionales. Y también podríamos darles tips para la búsqueda, ¿no? ¿Dónde podemos buscar información sobre las carreras? Los chicos no necesariamente conocen todas las carreras que existen, ni la oferta formativa es muy variada, tanto en educación universitaria como no universitaria. Entonces tenemos que acompañarlos también en ese proceso. Otro asunto importante es ver sus habilidades, ¿no? ¿Para qué son buenos ellos? Si es un chico tímido, no lo voy a poner a estudiar Derecho, por ejemplo, ¿no? O sea, sería un poco contraproducente en la medida en que, bueno, de repente le causa pues una frustración. Sin embargo, nosotros tenemos habilidades que no necesariamente las conocemos. Y hay cambios de carrera también. Hay cambios de carrera. Escuchamos historias en las que uno estudia Derecho y termina, y no porque sean malos la dejan, ¿ah? No. O sea, con muy buenas notas dicen, eso no es lo que yo quiero estudiar. Si no, me cambio. ¿Has tenido alguna experiencia al respecto? Yo te voy a contar las experiencias más sui generis, porque Por yo, favor. como soy directora de carrera de educación inicial, todos los años entrevisto alumnas de otras carreras de la PUC que se interesan por estudiar educación. Tengo alumnas que se han trasladado, por ejemplo, de psicología, de gestión, de sociología. El año pasado una alumna de biomédica. A educación. A educación inicial, de biomédica, imagínate. Ya. Pero todas estas historias tienen un común, que sus padres las han presionado
o prácticamente invitado a que estudien estas primeras carreras con las que ellas no se identificaban. Es importante la guía del padre, ¿no? Sí. Tenemos una llamada, hay que atenderla, hay que atender a nuestros oyentes, ¿ah? Nos llaman desde Comas, nos llama Julio. Julio, buenas tardes, ¿cuál es tu consulta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mire, en primer lugar, al profesional que tiene usted ahí de la carrera FU, Claro que sí. para mí es importante ello, pero también es a ver si coincide, ¿no?, la profesional que está a su lado. El 90% del trabajo, doctora, es de personas de emprendimiento, que ni siquiera no tienen carrera, que salen de abajo, hacia adelante. Y ahí rogaría a la señora Frida de RPP que saque programas para la pequeña empresa, cómo invertir. Ahora que Impulso Perú va a dar capital, de repente, ¿cómo invertir? ¿Cómo podemos los pequeños empresarios salir adelante, los microempresarios? Eso está olvidando de RPP para todos aquellos millones de personas que están ahorita escuchando radio. Claro. Zapateros. Tienes toda la razón, Julio, porque hay una gran cantidad de emprendedores, ¿no? Y a veces pensamos que las carreras son pues de derecho, ¿no? Psicología, educación y se acabó, ¿no? Y son 4 o 5 carreras y en realidad pues hay una gran cantidad de peruanos que justamente son empíricos, han creado una empresa y no se han formado. Hay esos casos de empresarios que ya con experiencia vienen a aprender los fundamentos de eso que crearon pues prácticamente de la nada, Carmen. Sí, o sea, siempre, mira, nosotros tenemos que, sobre todo, focalizar que el aprendizaje es de toda la vida, es continuo. Entonces, podemos aprender precisamente a través de este emprendimiento que hemos hecho, que nos ha salido con éxito. No a todos les sale siempre el emprendimiento así. Pero podemos no solamente estudiar una carrera, ahora hay tantos cursos de formación que se ofrecen, que son cursos específicos, por ejemplo, para la gestión, para la publicidad, para poder hacer llegar tu producto a diferentes sectores. Entonces yo creo que en lo que hay que enfocarnos es que podemos seguir aprendiendo. Porque, por ejemplo, a ver, un adolescente, una adolescente que viene y dice, yo no quiero estudiar una carrera y quiero ser empresaria. Ya, pero tienes que estudiar algo tal vez. O sea, ¿cómo puedo responder eso? A ver, ahí está el aprendizaje auténtico. ¿Qué? ¿Administración? No sé, ¿qué le diría a un joven que dice eso, por ejemplo? Yo ahí, por ejemplo, le diría, vamos a hacer una experiencia de aprendizaje auténtico de la carrera. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? Vender, de repente, no sé, un producto, ropa o comida. Claro. Y entonces, podría pasar por toda esa experiencia y podría ver que no siempre funciona, que a veces sí funciona y cómo funciona mejor. Entonces, ese es el aprendizaje auténtico. Yo lo pongo en una situación de carrera. Claro, sí. O sea, yo no puedo esperar, por ejemplo, que mi hijo administre bien sus ingresos si no tiene ningún ingreso. O sea, tengo que partir, se va a equivocar, va a gastar. Y yo te lo digo, ¿no? Por ejemplo, mi hijo a mí me pidió que le diera propina. Obviamente, la primera propina que le di se compró comida nada sana, ¿no? Y eso tuvo sus consecuencias, pero no fui yo la que le dije, fue la experiencia misma la que lo enseñó. Tenemos una llamada que hay que atender también ahora desde Trujillo, nos llaman desde Trujillo. ¿Cómo estamos en Trujillo? Osvaldo, muy buenas tardes, tu consulta, por favor. ¿Cómo está, Diego? De igual manera, saludos a su invitada también. Mire, bueno, yo quería dar, un aporte. Soy padre de 2 hijos, han estudiado la carrera de ingeniería en la Universidad Nacional, pero yo diría, y lo que dice la señorita tiene mucha razón. ¿Y razón en qué sentido? En primer lugar, nosotros apuntamos siempre que nuestros hijos estudien una carrera profesional, y de ahí se pueden formar empresas tal vez. Pero también yo diría pues que la experiencia que yo tuve es de ir inculcándole y formándole desde pequeños que ellos estaban comprando el libro de todas las carreras, tanto de ciencias como también de letras. Y es allí como si yo vi que tenían techo para una carrera de ciencias, y es allí cuando mi conocimiento y mi experiencia lo lleva a hacerlos que más o menos a inducirles por una de las carreras que han estudiado, de las cuales tenían o están vigentes. Muchas gracias, es todo, muy agradecido. No, a ti, Osvaldo, muchísimas gracias por llamarnos desde Trujillo. Nos ha dado un ejemplo, una experiencia prácticamente de lo que sucede hoy en día, Carmen. Así, 2 consejos rapidísimos para padres que
fomenten esta curiosidad en los adolescentes para saber qué estudiar su carrera pero profesional. no solamente los padres, también que se ha dirigido a los profesores, que son los que están ahí permanentemente con los chicos. Primero, hacerles ver que hay proyectos que vienen a corto, mediano y largo plazo. Ajá. Entonces, que la carrera no te va a definir, la carrera es una oportunidad que tú tienes y que tú vas a ir poco a poco construyendo tu propio camino profesional. No se acaba en 5 años, en 3 años, sino es toda la vida. Y que inclusive puedes ir por otros caminos. Claro. Lo segundo sería promover la autonomía de los adolescentes y de los jóvenes. No podemos nosotros como padres elegir la carrera de nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que tener información certera, ¿ya? Revisarla, ampliar este conocimiento, y lo otro sería tener testimonio y tener este aprendizaje auténtico que te dije, La experiencia. que es la experiencia misma de la carrera. Atención entonces con esos consejos, no solamente para padres, también para docentes, Sí. Porque los docentes también forman, ¿no? Y pasan mucho tiempo con los alumnos. Muchísimas gracias a Carmen Sí. Sandoval. Yo quisiera, antes de despedirnos, sí, mandar un mensaje rapidito. Rapidísimo, Es que sí. esta semana tenemos la Semana de Educación en la Facultad de Educación de la PUC, que por favor nos visiten, que vean la página web. Tenemos múltiples actividades. Nosotros estamos en una campaña de que queremos cambiar la forma en cómo percibimos a nuestros docentes. Nuestros docentes son los profesionales que cambian la vida de las personas, entonces vamos por eso también. Ahí estaremos entonces. Carmen Sandoval, docente de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estuvo con nosotros en Siempre en Casa. Vamos a actualizar los titulares de la media hora y volvemos con más por RPP, la voz de todo el Perú.